Frente al tema que quiero que veamos, es de vital importancia. Es un tema que sobrepasa tantas otras cosas. Podemos tocar muchos temas y todos son importantes porque vienen de Dios, porque son precisamente la palabra de Dios y estamos hablando de ella. Y eso es lo que le da la importancia a los temas que tocamos. Pero temas como estos trascienden, son tan inmensos que me siento muy limitado para exponerlo, pero por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios vamos a tener una reflexión acerca de este tema y solamente es una reflexión, no es algo profundo con respecto a él, porque es tan grande que para mí sería imposible tocar algo profundo. Y es acerca de la gloria de Dios. Si están viendo la pantalla, la presentación. Bueno, ¿qué es? Comenzamos pensando en qué es gloria. Gloria es desde el punto de vista bíblico, cuando se habla, por ejemplo, de la gloria de Salomón, eh, está hablando de un esplendor, de un valor, de algo especial de una persona, de su riqueza, de su honor, de su belleza. Pero cuando hablamos de la gloria de Dios, está estrechamente relacionado con el carácter de Dios, con quién es Dios. La gloria de Dios. Vamos a leer en Isaías. La palabra gloria, sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces la palabra gloria viene del hebreo, de la palabra hebrea kabot. Espero que la estén viendo en pantalla. Kabot, que da la idea de peso. Cuando se piensa en metales preciosos, sea oro, bueno, metales preciosos, el kabot era el peso de ese metal. Sabemos que entre mayor el peso del metal precioso, mayor su valor. Entonces, de ahí nace la palabra hebreo kabot, habla de peso. Entonces, en cuanto a Dios, es el peso de su gloria, de su magnificencia, de su carácter. Esa es la gloria de Dios. Isaías, como le decía, Isaías capítulo 6. Una experiencia que tuvo el profeta. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz
del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y vemos cómo Dios se presenta al profeta. Dios está dando una enseñanza de cómo es él. Le está mostrando al profeta de su carácter. Y lo primero que ve el profeta en el versículo 1 es un trono alto y sublime. Y la palabra sublime es que no puede ser más grande, es que es eminente, es que no hay algo más alto que él, no hay algo más allá que sobrepase los límites de la grandeza de Dios. El trono me habla de su reinado, de su soberanía, de que él es el dueño y rey de todo, visible e invisible. Y él está sentado en su trono, alto y sublime. Ese es el Dios que creemos. Un Dios que es alto, un Dios que es sublime, un Dios que sobrepasa las definiciones humanas, un Dios que sobrepasa las expectativas, un Dios que es indescriptible. No hay palabras para definir a Dios. Dice el versículo 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Miren, son ángeles, esos serafines son ángeles y tienen 6 alas. Lo interesante es que dice que con 2 cubren sus rostros. ¿Por qué? Porque están en la misma presencia de Dios. Y veo como si aún ellos, sin haber caído en pecado, estos serafines, aún ellos no se sienten dignos de ver a Dios, de estar en la misma presencia, en la misma gloria de Dios. Ellos cubren sus rostros. Y el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Y usted puede buscar en las escrituras, hablando del carácter de Dios. Dios es amor. Dios tiene misericordia. Dios es justo. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, o sea, lo sabe todo. Pero nunca se dice Dios es amor, amor, amor. O Dios es justo, justo, justo. O Dios es omnipresente, omnipresente, omnipresente. En ninguna parte de las escrituras dice eso. Pero sí dice que Dios es santo, santo, santo. La santidad de Dios va por todas las partes, lo que compone su carácter. La santidad de Dios brilla. La santidad de Dios es parte de esa gloria de Dios, de ese esplendor de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y cuando Isaías vio esto, él dijo, soy hombre inmundo de labios. Habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Está más consciente de su pecado. Se siente sucio. Se siente una porquería frente a la santidad de Dios. Y es que entre más conciencia tenemos de cómo es Él, más conciencia tenemos de la realidad de nuestra condición como seres humanos. En este caso, Isaías estaba tan consciente, aún más consciente ahora al ver la santidad de Dios, está más consciente aún de su suciedad, de lo sucio que es él. Ay de mí, dijo, no merezco estar acá, pero más que no merezco estar acá es que esto es tan grande que me sobrepasa a mí, decía, pensaba Isaías como ser humano, que hasta aquí llegué, me voy a morir. Esta visión no aguanto con ella.
Pero el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué bendición el escuchar de Dios, es quitada tu culpa. Y esto es lo maravilloso del Evangelio de Dios, que el Evangelio de Dios ofrece quitar la culpa del que es culpable, del pecador sucio, a través de la obra de Cristo. La obra de Cristo paga por el culpable y hace que el que cree en él pueda estar delante de Dios habiendo sido quitada su culpa. Vamos a Éxodo 33. En Éxodo 33 está Moisés y Dios. Es cuando Israel está en el desierto y Moisés está allí en el monte Sinaí con Dios, hablando con Dios. Versículo 18. Él entonces dijo, Éxodo 33, 18. Él es Moisés. Moisés entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¡Qué petición! ¡Qué petición de Moisés hacia Dios! Muéstrame cómo eres. Ya te he visto, has abierto el mar rojo. Yo estuve ahí. Has hecho brotar agua de la roca. Yo estuve ahí. Tú eres poderosísimo, pero quiero tener una experiencia más cercana contigo. Quiero verte más de cerca, más como tú eres. Y cuando nosotros estamos intimando con Dios, cuando yo estoy buscando a Dios en medio de la situación en la cual esté y voy creciendo en esa relación con Dios y voy escalando en la relación con Dios, cada vez que le conozco más, no estoy contento, quiero más de Dios, porque es que me atrae, porque me apasiona conocerle. Y ese Moisés estaba maravillado con su Dios, enamorado de su Dios y quería conocer más a su Dios. Y dice, quiero que me muestres tu gloria, Dios. Versículo 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Y esto en efecto sucedió allí en el capítulo 34, versículo 5. Dice que Jehová descendió en la nube. Dice Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Miren, Dios está aquí hablando. Dios está hablando aquí en este capítulo 34 de Éxodo y está diciendo esto. Y Moisés le dice, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, se la voy a mostrar, pero no verás mi rostro. Pero cuando sucede esto, no vemos detalles de que Moisés vio la espalda de Dios, como dice aquí que lo haría.
eso no lo ve el Espíritu Santo como tan importante para decirlo en este momento, pero habla más del carácter de Dios. Aquí, en cuanto a la gloria de Dios, lo que brilla es su carácter, cómo es Él. Por eso dice versículo 5 que Jehová estuvo proclamando, Dios mismo proclamando su nombre. Qué privilegio de Moisés estar ahí. Pero decía, ¿qué decía Dios? Versículo 6. Decía Dios, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Y yo quiero que se fijen en cómo se enfatiza Dios mismo acerca de su misericordia. Dice que es misericordioso y después dice es grande en misericordia. Es una de las cosas que brillan en la gloria de Dios, la misericordia. La misericordia, si lo hablamos de parte de un ser humano hacia otro, es ser solidario con alguien que está en miseria. Ser solidario con alguien que está en miseria. De parte de Dios es obrar en compasión hacia el ser humano que está perdido, que está en pecado, que está en la maldad. La misericordia hizo que Dios sacara al pueblo de Egipto de la esclavitud. Eso lo hizo su misericordia. La misericordia de Dios hizo que estando Él en el cielo, bajase al mundo, se humanase para dar su vida en la cruz, para rescatar al culpable. Eso lo hace la misericordia de Dios. Y por eso Dios mismo dice de Él, grande en misericordia. Y eso hace parte de la gloria de Dios, de la majestad de Dios. Miremos ahí más adelante, allí mismo el capítulo 34, versículo 29. Está Moisés hablando con Dios, Dios está impartiéndole mandamientos. Versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Mis hermanos, Moisés reflejaba algo de la gloria de Dios. Su rostro resplandecía. Pero esto no fue ocasionado por el esfuerzo de Moisés, no fue ocasionado por la obediencia de Moisés, fue ocasionado por la manifestación de Dios a Moisés. Y cuando yo estoy cerca de Dios, cuando estoy intimando con Él, un resultado lógico de esa intimidad, de esa cercanía, va a ser reflejar algo de Dios en mí. Lo bueno que pueda ver en mí es el reflejo de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y estos hombres al ver a Moisés se sorprendían. ¡Wow! Está alumbrando, está resplandeciendo. Pero no era esa luz de Moisés, era un pequeño reflejo de la gloria de Dios en la vida de Moisés, en el rostro de Moisés. Esa es la gloria de Dios, una gloria que Dios quiere que conozcamos, una gloria que Dios quiere que vivamos, que tengamos en nosotros, que le pertenece a Él, pero que Dios quiere ver reflejada en nosotros. Vamos a Éxodo 40. Versículo 34. Aquí está la construcción del tabernáculo. El tabernáculo era la tienda que podía desarmarse, que estaba destinada a la adoración de Dios cuando ellos estaban en el desierto, a los sacrificios a Dios, al servicio de adoración a Dios. Y en Éxodo
40:34, cuando se ha terminado esta tabernáculo, cada una de las cosas del tabernáculo hablan de Dios, hablan de Jesucristo, de su divinidad, o habla de los sacrificios como manera de acercarse a Dios, apuntando al futuro, cuando a través del sacrificio perfecto de Jesucristo podíamos nosotros acercarnos a Dios. Apunta hacia la justicia de Dios. El tabernáculo tenía dentro de sí elementos que apuntaban a la santidad de Dios, a la pureza de Dios. Entonces todo ese tabernáculo hablaba de Dios. Y en Éxodo 40, cuando es terminado el tabernáculo, versículo 34, y es terminado de acuerdo a indicaciones divinas, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Y esa nube qué era? Dice: la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Dios en medio de su pueblo. El pueblo estaba en tiendas armadas alrededor de ese tabernáculo. Y allí, en este lugar, la gloria de Dios en medio de su pueblo. ¡Qué maravilloso! Versículo 35, y era tal la gloria manifiesta allí en el tabernáculo que ni aún Moisés, miren lo que pasó, y no podía Moisés, versículo 35, entrar en el tabernáculo de reunión, ni aún el que había tenido esa intimidad con Dios podía entrar en ese tabernáculo, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Esa gloria hace imposible que nosotros como seres humanos comunes y corrientes entremos allá a su gloria. Es imposible para nosotros en nuestra humanidad. Por eso Dios ha prometido al que cree que cuando Él venga seremos transformados. Se nos dará un nuevo cuerpo a los que han creído, transformados para ser como Él es, para poder estar en su gloria. El segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 12. Aquí se ha terminado el templo de Salomón. Estábamos en el tabernáculo, pasamos el tabernáculo y llegamos al templo de Salomón, el templo que también fue hecho para adoración a Dios. El tabernáculo era para cuando estaban ellos en el desierto, que tenían que estarse moviendo de un lado a otro. Era una tienda de adoración desarmable que podían cargar y llevar a otro lugar donde se estacionaran. Ahora están en Israel. Dios les ha dado la tierra. Y allí, estando ya en este lugar donde no se van a estar moviendo, entonces Dios coloca en el corazón de David, del rey David, construir un templo al Señor. Él ve su palacio y dice: yo estoy en un palacio, pero el arca del Señor está en una tienda. Yo quiero hacer un templo para mi Señor. Y Dios le dice a David que no, porque ha tenido muchas guerras y sus manos están manchadas con sangre, pero da el privilegio al rey Salomón, y Salomón edifica un santuario, un templo esplendoroso, un templo majestuoso, digno del Dios de Israel, un templo maravilloso. Y cuando es edificado este templo y cuando es dedicado al Señor este templo, en segundo de Crónicas 5:12 dice: y los levitas, cantores, todos los de Asaf, estamos hablando de un grupo grande de cantantes a Dios, de adoradores de Dios, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y con sus hermanos, vestidos de lino fino. Estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar,
y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Imagínense, solamente personas con trompetas, 120. ¿De cuánto estamos hablando? Era un gran grupo de personas adorando a Dios. Versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios. Mis hermanos, cuando tocamos las verdades de Dios, cuando vemos la grandeza de Dios, a nosotros no nos faltan motivos para alabar a Dios, para adorarle. No tienen que decirnos canten, no tienen que decirnos adoren, porque eso va a ser resultado normal, lógico, de ese encuentro con la grandeza majestuosa de Dios. Y ellos estaban, versículo 13, para alabar y dar gracias a Dios. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, en ese momento, se llenó de una nube la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Por favor, si hay un micrófono encendido, apaguémoslo. Gracias. Y ahí estaban ellos adorando y la casa se llenó de una nube y la nube era la gloria de Jehová. En el tabernáculo desciende la gloria del Señor y ni Moisés puede entrar. En el templo, cuando desciende la gloria del Señor, estos sacerdotes adoradores tampoco pueden estar allí. Es tan enorme la gloria de Dios, es tan grande. Pero también pienso, cuando Jesucristo descendió, Dios manifestado en carne, cómo los hombres pudieron verle, cómo los hombres pudieron compartir con él siendo el mismo Dios glorioso, cómo Dios diseñó una manera en que los hombres pudieran verle, estar con él y escucharle en Jesús. Dios manifestado en carne. En el tabernáculo, la gloria desciende de Dios. En el templo, la gloria de Dios desciende. Y en Jesucristo, Dios mismo desciende, el Rey de gloria. Allí mismo en Crónicas, capítulo 7. Versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y hoy les invito a que con todo el corazón le digamos, Señor, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y yo soy objeto de tu misericordia.
Yo soy resultado de esa compasión divina, de esa manera de expresión de Dios, de no dejar caído al caído, sino enviar salvación para el culpable. Y quiero que terminemos esta reflexión pequeña con respecto a la gloria del Señor en Isaías capítulo 43. Isaías 43. Inicialmente, este versículo es para Israel, pero tiene aplicación para todos nosotros, los seres humanos, porque habla de él como el creador. Y él es creador no solamente del pueblo de Israel, él es creador de la raza humana. Dice 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mis hermanos, Dios nos hizo. Dios hizo la raza humana con un propósito, que reflejáramos su gloria y que le diéramos la gloria. Dios ha sido glorioso desde antes de crear al hombre. Su gloria no comienza a partir de la creación del ser humano. Él no depende de que el hombre le dé la gloria para él ser glorioso. Es algo que viene con él desde la eternidad. Pero al crearnos, su disfrute, su gozo, es que su creación refleje su gloria. Y mi pregunta hoy y mi llamado en el Señor es si en mi vida estoy reflejando la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no se refleja cuando estoy en pecado. La gloria de Dios no se refleja cuando estoy en suciedad, cuando estoy en lujuria, cuando estoy en pasiones desordenadas. La gloria de Dios se refleja en aquel que ha creído y puesto su confianza y ha dejado a Cristo no solamente ser Salvador, sino el Señor de su vida, los derechos que le corresponden, el señorío que le corresponde, que le pertenece. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Usted y yo estamos llamados para reflejar la gloria del Señor, y eso sucede cuando Dios obra en mí, cuando estoy oyendo a Dios, cuando estoy en cercanía con Dios. Pero también está llamado usted a que a partir de esto que estamos conociendo de Dios, le adoremos, nos inclinemos y le demos gloria. Dios, te damos gracias por este Dios que tenemos tan grande, por el Dios maravilloso, por el Dios que supera definiciones de grandeza, definiciones de excelencia, la definición de lo sublime, lo supera Él, nuestro Dios. Y lo más grande es que, siendo el Dios glorioso que es, se haya fijado en mí, una pequeña criatura, una diminuta criatura en el inmenso universo creado. Eso es lo más grande de Dios, que se fija en lo pequeño y en lo diminuto. Dios, reconocemos hoy tu gloria, reconocemos hoy tu majestad, tu esplendor, la manera en que brillas, pero también anhelamos, Señor, tener más de ti. Queremos más de ti en nuestra vida. Queremos reflejar más de ti en nuestro carácter. Queremos reflejar más de ti en nuestras decisiones. Queremos reflejar más de ti en nuestras emociones. Dios, qué grande eres tú. Y hoy te decimos
y te damos la gloria a ti, Señor, la gloria a ti, Señor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.